Bienvenidos a Contextos Gastronómicos, un espacio académico que pretende generar diálogos con propósito, conversaciones que nos permitan educarnos en esta materia, un espacio para conocer y de esta manera valorar los diferentes actores que intervienen en la cadena de valor de una industria en permanente crecimiento, con grandes retos, oportunidades y con una historia que sin duda corresponde a la misma historia de la humanidad. Soy Viviana Nariño Bernal, directora del Programa Profesional en Gastronomía y Culinaria de Área Andina, y los estaré acompañando en el capítulo de hoy. Hoy nos acompaña Antonella Ruggiero. Ella es periodista, está radicada en España desde el año 2008. Es la directora general de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, coordinadora de la página de gastronomía de la revista Ronda Iberia, copresentadora del programa Laboratorio Gastronómico, un programa que se emite 2 domingos al mes desde Radio Exterior de España para toda Iberoamérica. Es la coordinadora del módulo de comunicación del Máster de Nutrición y Dietética Culinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Nela es una mujer muy activa en el sector gastronómico. Su ejercicio en la dirección de la Academia Iberoamericana de Gastronomía me ha permitido ver de cerca su pasión por esta industria. Gracias a su formación de base, su trabajo en la docencia universitaria y por supuesto sus acciones en la Academia Iberoamericana de Gastronomía, hacen que su participación en contextos gastronómicos nos permita acercarnos a uno de los campos que buscamos fortalecer en los profesionales de gastronomía y culinaria de Área Andina, la comunicación gastronómica. Bienvenida, Nela. Hola a todas y todos, es un grandísimo placer saludarlos desde Madrid, donde vivo, aunque notarán por mi acento que muy española no soy. De hecho, no soy para nada española, soy venezolana. Soy la directora, como decía Vivi, de la Academia Iberoamericana de Gastronomía y periodista de profesión egresada de la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Para arrancar este diálogo, me gustaría, Nela, que nos contaras cómo inició ese vínculo con la gastronomía y tu formación de base en comunicación. En España resido desde hace 12 años, que se dice muy pronto, pero en 12 años pasan muchas cosas. Entre ellas, aprendí a vincularme y desde entonces desarrollé mi carrera en ese nexo fabuloso que tienen la comunicación y la gastronomía, porque yo soy o formé parte, digamos, de la primera promoción del curso de experto en periodismo gastronómico y nutricional de la Universidad Complutense de Madrid, donde ahora doy clases, no en este curso que ya no se emite más, sino en un máster de nutrición y de culinaria gastronómica, concretamente en el módulo de comunicación, porque para nosotros y para entender la realidad del mundo, un buen abordaje es ese ejercicio cotidiano que llevamos a cabo y que es casi imperceptible, pero es absolutamente necesario, que es la comunicación. Y en tiempos de crisis es fundamental comprender el rol protagónico que puede tener esta ciencia, porque la comunicación es una ciencia, de eso hablaremos más adelante, en la composición del mensaje y en la propia gestión de momentos tan críticos como este. Y no hablo solamente del sector gastronómico, que es el que nos atañe y nos atañará en los próximos minutos, sino de todo el conglomerado de la sociedad en el mundo entero. ¿Cuáles son esas cualidades que debe tener un comunicador gastronómico? Hay algo de lo que nos hablaban muchísimo los profesores en la carrera y que nos pedían además que comenzáramos a ensayar y a desarrollar con ahínco y con precisión, y era el olfato periodístico. Yo, con todo respeto, creo que cualquier persona de cualquier disciplina debería contar con ese olfato, que no es más, aunque realmente es mucho, que la habilidad que nos permite entender los hechos para anticiparnos a las noticias que se van a generar. Y una vez que esas noticias acontezcan, olfateémoslas bien, analicémoslas, saboreémoslas y entendámoslas para determinar si se trata
de historias verdaderamente ciertas y de interés público o no. Cualquier persona que se dedique a la comunicación, y sobre todo un periodista, debe desarrollar este olfato para evitar ser embaucado por chismes, por rumores, por bulos que siempre han circulado y ahora circulan aún más, porque en tiempos críticos todos estamos buscando respuestas a las cientos de preguntas que nos surgen en la cabeza. Y es en ese momento en el que tenemos que ser aún más precisos y aún más certeros. Realmente hay una frase, y esta película volví a verla en la cuarentena, de la película Spider-Man, que a mí me encanta y que me gustaría traer a colación ahora mismo, y se la dice el padre de quien después se convierte en Spider-Man, en una conversación que tienen en su coche. Y él le dice: recuerda que todo gran poder implica una gran responsabilidad. Y lo que nosotros tenemos ahora mismo en nuestras manos es la inmensísima responsabilidad de comunicar de manera correcta o incorrecta, haciendo un ejercicio con mucha conciencia de qué es lo que vamos a decir. Nos has mencionado características muy puntuales: el olfato, la anticipación, la importancia de la veracidad de la información, también clasificar la información para llegar a los grupos de interés, y una que destacas con mucha vehemencia: la responsabilidad. Todas ellas muy importantes, pero también muy generales de todos los comunicadores. ¿Cómo aplicar todas ellas en el ecosistema gastronómico? La comunicación gastronómica no escapa de esto. No porque hablemos de gastronomía y no hablemos de política, de economía, de deportes o de arte o de cultura, nuestra responsabilidad es menor porque nuestro sector conlleve quizá otros matices. No es cierto. Tenemos exactamente las mismas implicaciones y los mismos compromisos que cualquier otro comunicador de cualquier otra especialidad de la comunicación. Eso no lo olvidemos. Y hay algo muy importante. Si la comunicación es una ciencia, entonces nosotros tenemos que cumplir con 2 criterios básicos de cualquier ciencia que tenga un objeto de estudio, que en este caso es el intercambio de información que se produce, y tener un método. El ser humano ha intentado explicar en qué consiste la comunicación desde los tiempos de Aristóteles, cuando apenas teníamos un modelo lineal de emisor, mensaje y receptor que se ha ido complejizando a lo largo del tiempo, también incluyendo las tecnologías y los propios avances tecnológicos. Entonces, si tomamos en cuenta que la comunicación como disciplina tiene ese objeto de estudio vinculado con el proceso de intercambio de información que a su vez transmite o recibe un mensaje y cuyos resultados adquieren la categoría de comunicación científica, siempre que sean acompañados de una metodología que permita darle validez, entonces lo primero que tenemos que entender es que la comunicación es una ciencia. Y a partir de aquí, desarrollarla en función del espectro de la propia sociedad que a nosotros nos apetezca llevar a cabo. Pero también es verdad que tiene mucho de arte. Y es aquí donde yo creo que se te puede tergiversar la rigidez de ser una ciencia. Porque es verdad que nosotros, los comunicadores, debemos obtener una información, deconstruirla, reconstruirla y transmitir ese mensaje con arte, con estilo, con sello propio. Y de eso va una comunicación bien ejecutada en la política, en la economía, en la gastronomía. Nos has dejado un mensaje muy claro: la comunicación en función de la sociedad. A diario recibimos un montón de notas relacionadas con la gastronomía, con la culinaria, recomendaciones, ahora una infinidad de webinares
Yo percibo una saturación en la información y me parece de suma importancia que también como receptores aprendamos a deconstruir esos mensajes y nos volvamos también responsables de la información que amplificamos y compartimos. Me gustaría que nos ampliaras un poco más este tema. Recordemos también que durante muchos siglos los periodistas fuimos los actores sociales con, entre comillas, poderes especiales, porque se suponía que éramos nosotros los únicos que teníamos la potestad de decidir qué informaciones eran difundidas a través de los grandes medios de comunicación. Y nosotros transmitíamos ese mensaje a ciudadanos para que supieran qué estaba pasando en su entorno más inmediato o más lejano. ¿Qué pasa? Que se quebró esa idea a finales del siglo XX. Ya los periodistas no somos los, entre comillas, dueños de la información, porque aparecieron los blogs y ahora tenemos las redes sociales. Entonces, ahora mismo contamos con plataformas que permiten a cualquier ciudadano convertirse en un potencial comunicador y en un potencial medio de comunicación. No vamos a entrar a debatir en alcances, dimensiones, presupuestos. Claro, me dirán, no, yo con mis 2.000 seguidores en las redes, por supuesto que no tengo el radio de acción que puede tener un gran periódico o un gran canal de comunicación, por ejemplo CNN, es cierto, pero no olvidemos, como decíamos antes en Spider-Man, que todo gran poder implica una gran responsabilidad. Quiero que eso, por favor, lo repitan como un mantra. Cada mensaje que se emite, cada fotografía, cada palabra tiene una implicación directa en las personas que lo van a recibir y que a su vez pueden convertirse en portavoces de eso que nosotros estamos generando. Estamos hablando ahora mismo de un periodismo ciudadano, promovido además en los canales digitales, donde hay una convivencia enorme en la red. Esos son además los canales donde la comunicación gastronómica puede incidir ahora mismo. Y hay una cosa que quiero contarles. La comunicación gastronómica no es crítica gastronómica únicamente. No estamos trabajando con reseñas de restaurantes en exclusiva. La comunicación gastronómica abarca todo el espectro del sector gastronómico. Y ahí hay una profunda falta, porque se nos ha olvidado que la cadena comienza en el campo, la cadena comienza en el mar, la cadena comienza en la tierra, con los agricultores, con los ganaderos, con los pescadores, y se va generando un movimiento que termina en el consumidor final. No atendamos al consumidor final únicamente, o incluso no quedémonos solo con la punta del iceberg que tiene que ver con las glorias de la comunicación gastronómica ahora mismo, que encima son los chefs, porque son famosos, porque están vinculados al éxito, incluso se han convertido ellos mismos en portavoces de grandes marcas. Ellos son no solamente sus marcas, sino que en sus chaquetas llevan bordados logos que permiten ser emisores de publicidad, casi actuando como un medio de comunicación. Pero insisto, ellos son solo la punta de ese iceberg. Nosotros tenemos que trabajar para dar valor a todo el sector, desde las actividades primarias, insisto, hacia ese consumidor final. No nos olvidemos de eso. Recordemos que lo que se está gestando además en la red, donde la gastronomía, hablo concretamente de las redes sociales, en esos entornos digitales la gastronomía ha encontrado sus aguas más tibias, sobre todo en redes sociales como Instagram, y más en tiempos en los que se ha reforzado la presencia virtual por la imposibilidad de estar en formatos presenciales, porque tenemos miedo, porque nuestros países están en amenaza y en consecuencia nosotros
estamos asustados ante esas posibilidades de contagio, independientemente del punto de la pandemia en el que estemos, porque en España ahora mismo parecía que habíamos pasado la curva y está repuntando peligrosamente. Cuidado con ser nosotros responsables de alimentar cuentas, nombres, mensajes que no tienen ese principio de corresponsabilidad. ¿Y por qué hablo ahora de corresponsabilidad? Porque si nosotros damos voz a esa información no corroborada, no filtrada y no confiable, nosotros nos estamos convirtiendo en emisores también de esos datos que no aportan, que no suman, que más bien restan. Y por favor, de verdad, en tiempos en los que los nervios están a flor de piel y estamos todos muy angustiados por el mañana, incluso por el hoy, no alimentemos ese tipo de contextos tan confusos. No reenviemos mensajes de WhatsApp. Tengamos muy en cuenta qué vamos a subir a las redes, cómo lo vamos a contar. Seamos empáticos. Los comunicadores gastronómicos tienen exactamente los mismos principios éticos que cumplir que un comunicador político, que un comunicador económico, que un comunicador deportivo, por nombrar apenas unos pocos. La ética tiene que ser la prioridad a la hora de decidir si sacamos una información o no, por qué vamos a sacarla y cómo vamos a tratarla. No olvidemos que hay mucha gente en ese camino al consumidor final que no solamente puede quedar fuera de nuestro mensaje sin querer o queriendo, sino que puede verse afectada de la peor manera. Nela, me gustaría que nos contaras qué retos ves tú que tenemos hoy por hoy como comunicadores, consumidores y promotores de la comunicación gastronómica. Yo creo que si ahora además nos hemos convertido todos en prosumidores, es decir, somos productores y consumidores de contenido a la vez, el reto es doble, porque hay una hipersaturación publicitaria, lo hemos visto, nos saltan a cada rato mensajes y promociones, y no sé en Colombia, pero aquí en España, además el comercio online ha tomado muchísimo vuelo y no ves 2 fotos en Instagram cuando ya la tercera opción es una publicidad de algo que además te vienen rastreando porque en algún momento hiciste clic en otra cosa y entonces, bueno, ellos te van conduciendo poco a poco hacia ese consumo. Pero la realidad es que tenemos cada vez menos tiempo, no solamente para hacer esa compra, sino para prestar atención a los mensajes que recibimos, con lo cual vamos a generar mensajes concretos, conscientes, responsables y muy, muy, muy pensados antes de darle a publicar. Por favor, la verdad es que nuestro sector es muy visceral, nuestro sector es muy sensorial. Nuestros mensajes deben deben casi ser un reflejo de nuestro sector, deben tener el alma del sector gastronómico con la rigurosidad con la que un pescador sabe cuál es la temporada de alevines, de anchoa, bueno, de anchoa no, en este caso de boquerones, y cuándo no, y por qué hay veda en determinados momentos, y por qué no, y por qué los tomates de verano aquí en España son más ricos que los tomates de invierno. ¿Y qué está pasando además con la sostenibilidad? Entonces, la realidad ahora mismo es que nosotros tenemos que construir con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras imágenes. Debemos tener ese cuidado, debemos poner muy bien la mesa
para que nuestro sector no sufra, porque ya está sufriendo demasiado con todo lo que le pasa. Vamos a intentar no quedarnos en lo evidente. Vamos a buscar esas historias ocultas, esos rostros que también merecen ser conocidos, esas voces que merecen ser escuchadas y a las que no siempre los medios de comunicación dan cabida. Pues a lo mejor a nosotros eso nos beneficia y ahí encontramos una grandísima oportunidad. Les repito, todos ahora somos productores y consumidores de información. Y si hablamos de gastronomía, vamos a hacerlo bien. Dejemos que nuestro propio sello, nuestros valores, nuestras personalidades se reflejen en eso que queremos decir. Pero hagámoslo siempre, siempre, siempre con la más absoluta responsabilidad. Se nos ha acabado el tiempo de este capítulo y no podemos finalizar sin escuchar cuáles son esas recomendaciones que tendrías para darle a los futuros comunicadores gastronómicos. No olvidemos, con esto empecé y con esto termino. En Spider-Man, escríbanme por Instagram si quieren, si vuelven a ver la película y se acuerdan de mí con la frase que a mí me encanta y que es perfecta para cerrar estas disertaciones, estos coloquios, estas brevísimas palabras que me he permitido compartir con ustedes desde el corazón. Todo gran poder implica una gran responsabilidad. Y yo les digo, la responsabilidad también la tenemos entre pares. Este mensaje conlleva una gran responsabilidad porque es para ustedes. Yo lo único que puedo transmitirles es mi pasión, mi cariño por la comunicación gastronómica y por el sector. No olvidemos que hay muchísimas manos, muchísimas familias, muchísimas cabezas y a veces muchísimo dolor en un entorno que no siempre da alegrías, pero al que nosotros con estas acciones podemos inyectarle mucho cariño. Les mando un abrazo, les dejo mis redes sociales donde estoy a su enterísima disposición para cualquier cosa que necesiten, @NelaRullero en Instagram y en Twitter. Y aunque estoy en Madrid, estamos cada vez más unidos. Estas iniciativas nos han permitido acortar distancias y casi burlarnos de los usos horarios y de las fronteras. Hemos llegado al final de este episodio orientado a la comunicación gastronómica. Nela, de verdad que agradecemos mucho tu tiempo, agradecemos que compartas esas experiencias que han fortalecido tu carrera y obviamente también agradecer el trabajo que desde la dirección de la Academia Iberoamericana de Gastronomía has venido adelantando para que podamos trabajar en colectivo. Un gran abrazo y muchísimas gracias. Vivi, muchísimas gracias por tu invitación. Ha sido un inmenso placer y espero volver muy pronto a Colombia porque ese país se me ha quedado en el corazón. Este capítulo fue producido por el Programa Profesional en Gastronomía y Culinaria y editado por el Centro de Recursos Educativos de Área Andina. Muchas gracias por escucharnos.